La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas orientales de la casa, creando intrincados dibujos en la pulida superficie de la mesa de roble. Maya Sterling estaba sentada con una taza de té, mirando con nostalgia hacia el jardín. Siempre se levantaba una hora antes que su marido para disfrutar del silencio matutino, el único momento en que la casa le pertenecía solo a ella. El antiguo reloj de pie del salón dio las 6. Maya dejó la taza a un lado y se acercó a las estanterías, recorriendo los lomos con los dedos. Durante sus 8 años como editora en la editorial Eco, había reunido una colección impresionante. Cada libro estaba en su sitio, la ficción por orden alfabético, las obras académicas por temas, una estantería separada para la poesía. El orden era su segunda naturaleza. Había comprado esta casa en una tranquila calle de Quincy hacía 5 años, el año antes de casarse con Ray. El dinero que le había dejado su abuelo le había permitido comprar no solo un lugar donde vivir, sino un verdadero hogar familiar. Una casa de 2 plantas con ático, un pequeño jardín y una terraza. Maya se había dedicado en cuerpo y alma a amueblarla, seleccionando cada detalle del interior, plantando rosas y hortensias en el jardín y restaurando personalmente la cómoda antigua heredada de los anteriores propietarios. Cuando Ray entró por primera vez en su casa, silbó de admiración y dijo, si los libros pudieran soñar con una casa, soñarían con esta. En aquel momento le pareció un cumplido de lo más romántico. Ahora, 6 años después de casarse, Maya pensaba que Ray seguía siendo una invitada en su casa. El ruido de pasos en la escalera interrumpió sus cavilaciones. Buenos días. Ray, ya vestida para ir a trabajar, entró en la cocina. ¿Hay algo para desayunar? Hay tortilla en el horno, contestó Maya, sirviéndole a su marido una taza de café. Gracias, pero cogeré algo por el camino. Hoy hay reunión de departamento temprano. Maya asintió, disimulando su decepción. Antes desayunaban juntos todas las mañanas. Hablaban de los planes del día y compartían sus impresiones sobre los libros que habían leído. Ahora Ray rara vez encontraba tiempo para una simple conversación. No olvides que el sábado estamos invitados a cenar en casa de los Thompson, le recordó ella. Ray hizo una mueca. ¿Para volver a escuchar las interminables historias de Hugh sobre su barco? Lo siento, pero tengo que entregar un trabajo de estudiante. La última vez dijiste lo mismo. Son nuestros amigos, Ray. Tus amigos, corrigió terminándose el café. Vale, intentaré librarme. Le dio un beso en la mejilla, un beso rápido y formal, y se marchó, dejando tras de sí el olor de la colonia y una sensación de palabras no dichas. Maya suspiró. ¿Cuándo había empezado? ¿Hace un año? ¿2? Era difícil precisar el momento en que su relación había descarrilado. No parecía tratarse de ninguna pelea o conflicto en particular, sino de un enfriamiento gradual, un lento alejamiento el uno del otro. En la editorial le esperaba un día normal de trabajo. Maya estaba a cargo del departamento de prosa moderna, un pequeño equipo de 3 editores y 2 correctores. Hoy debían discutir el manuscrito de un nuevo autor que prometía ser la sensación de la temporada. ¿Cómo va Sombras del pasado?, preguntó Evelyn, su ayudante, asomándose al despacho. Ya casi he terminado la segunda revisión, respondió Maya, sacando un extenso manuscrito de un cajón. Un tipo con talento, pero verboso. Tuve que recortarle casi 40 páginas. ¿No le importaba? Claro que le importaba. A todos les molesta. Pero al final, estuvo de acuerdo en que era mejor. A Maya le encantaba su trabajo. Encontrar diamantes entre los montones de manuscritos en bruto, pulirlos, ayudar a los autores a descubrir el verdadero potencial de su obra. Esa era su vocación. Ray había bromeado alguna vez diciendo que su lápiz editorial era más afilado que el bisturí de un cirujano. Ahora rara vez se interesaba por su trabajo, a pesar de que él mismo enseñaba literatura inglesa en la universidad. Después de comer, Maya recibió un correo electrónico de los organizadores de la Feria del Libro de Boston. Se requería su presencia el lunes. La editorial presentaba una nueva serie de libros de autores jóvenes, y Maya, como editora principal del proyecto, debía participar en la presentación. Un viaje de negocios de 5 días, informó a Ray por la noche. Estaré en Boston de lunes a viernes. Se arrancó de revisar los trabajos de los alumnos. ¿Otra vez esta feria? Estuviste el año pasado. Es un acontecimiento anual, Ray, y uno importante para la editorial. Claro, claro.
volvió a los papeles. Tráeme algún tipo de recuerdo. Maya reprimió un suspiro. Antes Ray se habría ofrecido a ir con ella, a tomarse tiempo libre de la universidad, a tomarse unas pequeñas vacaciones. Podrían pasear por Boston, visitar museos, cenar en acogedores restaurantes, pero ahora esos viajes juntos eran cosa del pasado. El viernes por la noche hizo la maleta, doblando metódicamente trajes de negocios, blusas y zapatos. Ray estaba sentado en el salón, consultando el correo electrónico en su teléfono. De repente sonrió, mirando la pantalla. ¿Buenas noticias?, preguntó Maya, pasando a su lado. ¿Eh? Se sobresaltó y guardó el teléfono apresuradamente. No, solo una anécdota de un colega. Maya asintió y se dirigió a la cocina. Algo en su reacción le pareció extraño, pero se encogió de hombros. De vuelta al dormitorio, se dio cuenta de que Ray volvía a mirar el teléfono con una sonrisa. Tecleó rápidamente una respuesta y dejó el aparato a un lado con la pantalla hacia abajo. Más tarde, mientras Ray se duchaba, su teléfono vibró con un mensaje entrante. Maya no iba a comprobar su correspondencia. No era su política. Pero el teléfono estaba con la pantalla hacia arriba, y el mensaje apareció automáticamente. Estoy deseando que llegue mañana por la noche. Te echo de menos. Sage. Maya se quedó helada. ¿Sage? No conocía a nadie con ese nombre entre los colegas de Ray. El corazón le dio un vuelco desagradable, pero su mente empezó inmediatamente a buscar explicaciones lógicas. ¿Un nuevo profesor? ¿Un estudiante trabajando en un proyecto de investigación? Al fin y al cabo, en el mundo académico, la cooperación entre colegas es una constante. Cuando Ray salió del baño, preguntó lo más despreocupadamente posible, ¿quién es Sage? Él se quedó paralizado durante una fracción de segundo. El nuevo profesor de literatura comparada. ¿Por qué lo preguntas? Acabo de ver un mensaje en su teléfono. Escribía sobre mañana por la noche. Ah, eso, asintió Ray, poniéndose una camiseta. Canon. Mañana es la reunión del comité de metodología. Estamos preparando material. Nada interesante. La explicación sonaba razonable, y Maya decidió no desarrollar el tema. Después de todo, no tenía motivos para no confiar en su marido. En 6 años de matrimonio, habían tenido sus malas rachas, pero infidelidad parecía impensable. El sábado por la mañana había un taxi esperando en la puerta de casa. Ray sacó la maleta y se despidió de ella con un beso. Llámame cuando llegues, le dijo. Te llamaré. No te olvides de regar las rosas del jardín. Por supuesto, sonrió. Que tengas un buen viaje. Al subir al taxi, Maya se dio la vuelta. Ray estaba de pie en el porche de su casa, una casa victoriana de 2 plantas con columnas blancas y un cuidado jardín. Su casa, la que amaba con todo su corazón. Por un momento pensó que algo extraño se reflejaba en la mirada de su marido. Alivio, impaciencia, pero lo desechó. El taxi se alejó, llevándola a la estación de tren y luego a Boston, 5 días lejos de casa. Lejos de Ray, de su misteriosa Sage y de sus mensajes nocturnos. Por alguna razón, pensar en aquel desconocido la inquietaba vagamente. Pero Maya decidió que ya se ocuparía de ello cuando volviera. Después de todo, tenía cosas más importantes en las que pensar. El lanzamiento de una nueva serie de libros, reuniones con autores y negociaciones con distribuidores. El tren salía dentro de 1 hora. Maya compró un periódico y una taza de café en el kiosco de la estación. Oyó las páginas, deteniéndose en los titulares, pero sus pensamientos volvieron a casa, a Ray, a su relación que se desvanecía. Cuando el locutor anunció el embarque, Maya apartó con decisión los pensamientos ansiosos. Tenía un trabajo que hacer y 5 días para concentrarse en él, sin distracciones. Boston recibió a Maya con un viento gélido y una llovizna. El taxi que la llevaba de la estación de tren al hotel se arrastraba por las concurridas calles, y ella contemplaba las fachadas de ladrillo de las casas que pasaban flotando por la ventana, pensando en los días que tenía por delante. La Feria del Libro siempre había sido para ella tanto un trabajo como unas vacaciones, una oportunidad única para sumergirse en el mundo de la literatura, sin las preocupaciones y los quehaceres de la vida cotidiana. Al registrarse en una habitación pequeña pero acogedora, lo primero que hizo Maya fue llamar a Ray. El teléfono estuvo largo rato sin contestar y luego saltó el buzón de voz. Dejó un breve mensaje diciendo que había llegado bien y empezó a deshacer las maletas.
Todo estaba en orden. Incluso en la habitación del hotel había ordenado los artículos de aseo por colores y colgado la ropa por tipos. Por la noche, al volver de la reunión de organización, Maya volvió a llamar a su marido. Esta vez contestó él, pero su voz sonaba extrañamente distante. ¿Qué tiempo hace en Boston?, preguntó Ray después de intercambiar los saludos de rigor. Lluvioso. ¿Qué tal el día? Lo de siempre. Revisando papeles, luego una reunión de departamento. ¿Has regado las rosas del jardín? Pausa. Mierda, me olvidé. Lo haré mañana. La conversación no iba bien. Cada frase quedaba suspendida en el aire, incapaz de continuar. Antes podían hablar durante horas. De libros, de películas, de los alumnos de Ray, de los autores de Maya. Ahora la conversación era como una charla trivial entre desconocidos. Vale, no te entretengo, dijo finalmente Maya. Mañana es un gran día. Tienes que dormir un poco. Claro, buena suerte. La voz de Ray sonó aliviada. Buenas noches. Maya colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana las luces nocturnas de Boston. ¿Qué le estaba pasando a su matrimonio? ¿Cuándo desaparecieron la intimidad, la comprensión a medias, el deseo de compartir cada detalle? ¿O se trataba simplemente de una fase inevitable en cualquier relación larga, un periodo de enfriamiento que solo hay que esperar a que pase? Por la mañana, Maya ya estaba en la feria. El enorme recinto ferial bullía de voces, gente con insignias de editoriales, librerías y agencias literarias corría por todas partes. El olor a tinta de imprenta se mezclaba con el aroma a café de numerosos puestos. El stand de la editorial Eco estaba situado en la sección de editoriales independientes. Maya y sus colegas dispusieron rápidamente material publicitario, muestras de libros de la nueva serie, carteles con el horario de las sesiones de autógrafos. Iba a ser un día ajetreado. ¿Maya Sterling? No puede ser. Se dio la vuelta y vio a un hombre alto, con barba cuidada y gafas de montura fina. Durante un segundo se esforzó por mirarle a la cara, intentando recordar. ¿Pierce? ¿Pierce Ellington? Ese mismo, sonrió el hombre. ¿Cuántos años, cuántos inviernos? No esperaba verte aquí. Pierce Ellington era compañero de colegio de Ray. Habían ido juntos al instituto. Maya había coincidido con él varias veces en fiestas universitarias cuando empezó a salir con Ray. Estoy aquí con Eco Publishing, explicó, señalando el stand. ¿Cómo has llegado a la feria? En representación de la Northeastern University, mostró su placa. Estoy en el Departamento de Literatura Americana. Intercambiaron cumplidos y se preguntaron por sus trabajos. Pierce resultó ser profesor especializado en literatura del siglo XIX. ¿Y cómo está Ray?, preguntó por fin. ¿Sigue con la literatura del Renacimiento? Sí, da clases en el Quincy College, respondió Maya. Hace poco ha publicado un artículo sobre la influencia de Shakespeare en el teatro moderno. No mencionó que se había enterado de la publicación por casualidad, cuando vio la revista en la mesa de su marido. Ray no se molestó en compartir con ella su logro profesional. Inesperado. Pierce frunció el ceño. Nunca pensé que Ray se interesara por una carrera académica. ¿Por qué? Siempre le ha gustado la literatura. Le encantaba, sí, pero era, digamos, peculiar en cuanto al rigor académico. Pierce tosió avergonzado. Pero eso fue hace mucho tiempo, y la gente cambia. Maya decidió indagar un poco más. ¿Qué quieres decir? Pierce vaciló. Es que en la universidad tenía fama de encontrar soluciones. Ya sabes lo que dicen. Mínimo esfuerzo, máximos resultados. ¿En concreto? Bueno, hubo rumores de plagio en algunos de sus trabajos. Y no solo rumores. El profesor Lawrence incluso había llevado el trabajo de Ray a los tribunales. Había párrafos enteros copiados de una monografía poco conocida. Maya sintió un escalofrío. En 6 años de matrimonio, Ray nunca había mencionado el incidente. ¿Cómo había terminado? Se silenció. Se encogió de hombros Pierce. Lawrence era viejo, se jubilaba después de un mandato. Y Ray siempre tenía una manera de salir del paso. Espera, ¿no lo sabías? Entonces erais amigos. No lo éramos. Entonces no éramos especialmente amigos, respondió Maya con evasivas. No le explicó que había conocido a Ray mucho más tarde, después de que él se graduara en la universidad, en una lectura literaria en la biblioteca de Quincy. Tampoco le dijo que se había casado con él. Por alguna razón, no le apetecía revelarlo ahora. Su conversación fue interrumpida por el colega de Maya,
que anunció que la presentación de la nueva serie empezaba en 15 minutos. Tras intercambiar contactos con Pierce, se dirigió rápidamente al escenario principal. El día pasó como un torbellino de reuniones, negociaciones y presentaciones. Maya apenas tuvo tiempo de comerse un bocadillo entre los dos eventos. Por la noche, de vuelta en el hotel, se desplomó en la cama, sintiendo la agradable fatiga de quien ha hecho bien su trabajo. El teléfono vibró. Una llamada entrante de Vanessa Clark, una íntima amiga suya de la época universitaria, que vivía en el mismo barrio de Quincy. «¿Vanessa? ¿Pasa algo?» «Maya, siento llamarte tan tarde», su amiga sonaba preocupada. «Pensé que deberías saberlo». «¿Sobre qué?» «He visto a Ray esta noche, en Olive Garden, ese nuevo restaurante italiano del centro». «¿Y qué?» Maya intentó mantener la calma. «Tiene derecho a comer en el restaurante». No estaba solo, Maya. Había una mujer con él, joven, pelirroja, bastante atractiva. A Maya le dio un vuelco el corazón. Pelirroja. ¿Sage? ¿Una colega, tal vez? Intentó razonar con lógica. Hablaba de la nueva profesora. Tal vez la voz de Vanessa sonaba insegura, pero parecían muy cercanos, cogidos de la mano al otro lado de la mesa. Y él la besó cuando salieron del restaurante. No en la mejilla, Maya. En los labios. La habitación pareció temblar. Maya agarró el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. ¿Estás segura de que era Ray? Sí. Estaba a punto de saludarlo cuando me di cuenta de lo que pasaba. Maya, lo siento mucho. No pasa nada, dijo ella mecánicamente. Gracias por decírmelo. Estás en Boston hasta el viernes, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Buena pregunta. ¿Qué iba a hacer? ¿Llamar a Ray y montar una escena por teléfono? ¿Tomar el primer tren de vuelta a Quincy y darles una sorpresa? Aún no lo sé, responde Maya con sinceridad. Tengo que pensármelo. Después de hablar con Vanessa, marcó el número de Ray. 3 pitidos, 4, 5. Saltó el buzón de voz. Dejó un mensaje corto, intentando hablar en un tono de voz normal. Hola, soy yo. Solo quería saber cómo te había ido el día. Llámame cuando puedas. No volvió a llamar, ni después de 1 hora, ni después de 2. Maya se sentó en la cama, rodeándose las rodillas con los brazos, intentando organizar sus pensamientos. ¿Qué tenía? Un mensaje de alguien llamado Sage, el testimonio de Vanessa sobre un beso en un restaurante, el extraño comportamiento de Ray en los últimos meses. Y ahora no contestaba al teléfono. Eran casi las 11 de la noche cuando por fin sonó el teléfono. Siento no haberte llamado antes. La voz de Ray sonaba despreocupada. Estaba ocupado y acabo de ver tu mensaje. ¿Ocupada haciendo qué? Preguntó Maya, intentando que la pregunta sonara normal. Revisando papeles. Ya sabes cómo es. Te absorbes y pierdes la noción del tiempo. Mentiras. Una mentira descarada y evidente. Maya sintió una oleada de ira surgir en su interior, pero la reprimió. No era el momento de enfrentarse. Lo comprendo, dijo con calma. ¿Cómo van las cosas en casa? Bien. Te he regado las rosas como me pediste. Otra mentira. Había admitido que se había olvidado de hacerlo esta mañana. Gracias, hizo una pausa. Escucha, me encontré con un viejo amigo tuyo, Pierce Ellington. Ahora es profesor en Northeastern. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Pierce? Dijo finalmente Ray, y había una clara nota de alarma en su voz. ¿Y de qué habéis hablado? Oh, de poco. Estuvimos rememorando nuestros días de universidad. Maya dejó deliberadamente la frase en el aire, dando a su marido la oportunidad de ponerse nervioso y posiblemente delatarse. Época de estudiantes, entonces, murmuró Ray. Pues salúdale de mi parte. Escucha, mañana tengo que madrugar. Claro, buenas noches. Terminada la conversación, Maya se quedó mirando el teléfono largo rato. Algo estaba pasando, y no le gustaba. Pero no tenía sentido discutir por teléfono cuando estaba a 4 horas de casa. Mejor esperar a volver y hablar cara a cara. Pasó una noche inquieta dando vueltas en la cama de un hotel desconocido. Los sueños eran inquietantes. En uno de ellos entraba en su propia casa y descubría que todas sus pertenencias habían desaparecido y solo quedaban las paredes desnudas. Por la mañana, después de 2 tazas de café fuerte, Maya se fue a la feria. El día iba a ser aún más ajetreado que el anterior.
La presentación de un libro de un joven autor al que la editorial veía como una futura estrella, negociaciones con una red de distribución, una entrevista para un podcast literario. A la hora de comer, sentada en un café con un bocadillo, marca el teléfono de su casa. No contestó nadie. Qué raro, Ray tenía que estar en casa. Hoy no tenía clase hasta las 3 de la tarde. Le llamó al móvil, pero también le saltó el buzón de voz. Revisión del trabajo, pensó Maya con amargura. Por la noche de regreso al hotel, decidió llamar a su vecina, la señora Phelps, una simpática anciana que a veces cuidaba de la casa cuando ellos no estaban. Señora Phelps, soy Maya Sterling. Quería saber si la casa estaba bien. Oh, querida, todo va bien, gorjeó la anciana. Ayer vi a Ray sacando unas cajas. ¿Te está ayudando con la limpieza de primavera? ¿Cajas? Preguntó Maya, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Sí, unas cuantas cajas de cartón. Y esta mañana se ha ido con una mujer. Habían cargado más bolsas en el coche. ¿Su hermana, quizá? Usted me habló de ella. Ray no tenía hermana. La señora Phelps también lo sabía, pero a su edad, el olvido era perdonable. Sí, así es, una hermana, mintió Maya. No quería preocupar a la anciana. Gracias por cuidar de la casa. Al colgar el teléfono, sintió que el pánico se apoderaba de ella. Las cajas, las bolsas, la mujer extraña. ¿Qué demonios estaba pasando? Volvió a marcar el número de Ray. Buzón de voz. Envió un mensaje. Llámame urgentemente. Media hora después sonó el teléfono. El nombre de Ray apareció en la pantalla. ¿Qué ocurre?, preguntó con preocupación en la voz. Severny, dímelo tú. Maya ya no intentaba ocultar su ansiedad. La señora Phelps te vio sacando cajas de casa, y esta mañana te fuiste con una mujer. ¿Qué está pasando, Ray? Pausa. La señora Phelps se imagina demasiadas cosas, respondió por fin. Solo estaba llevando unos libros viejos a la biblioteca de la universidad. Y esta mañana he tenido una reunión con Sage sobre el curso conjunto que haremos el próximo curso. ¿A las 8 de la mañana? ¿Y tuviste que cargar bolsas en el coche para eso? Era material del curso, sonó Ray molesto. Mira, no sé qué te pasa. Tú estás en Boston ocupándote de tus asuntos. Yo estoy aquí ocupándome de los míos. ¿Por qué el interrogatorio de repente? Porque estás mintiendo, Ray, dijo Maya en voz baja. Vanessa te vio con una mujer en el Olive Garden anoche. Os estabais besando. Esta vez el silencio duró tanto que Maya se preguntó si se había roto la conexión. Ray, te llamo luego. Su voz sonó apagada. Tenemos que hablar, pero no por teléfono. ¿Cómo que hablar? ¿Hablar de qué? ¿Me estás engañando? ¿Te mudas de casa? ¿Qué es lo que pasa? Pero Ray ya había colgado. Maya tiró el teléfono sobre la cama con impotencia. Todo en su interior le gritaba que lo dejara todo, que volviera a casa ahora mismo. Pero la parte racional de su mente se opuso. Tienes obligaciones con la editorial. Aún faltan 3 días para la feria. No puedes dejarlo todo. Al final decidió quedarse y seguir adelante. Al fin y al cabo, fuera lo que Ray se traía entre manos, volvería dentro de 3 días para resolverlo in situ. Mientras tanto, tenía que centrarse en el trabajo y no dejar que los problemas personales lo arruinaran todo. Los 2 días siguientes pasaron como un borrón. Maya funcionaba con el piloto automático. Sonreía, estrechaba manos, hablaba de contratos, presentaba autores. Por fuera se mostraba profesional y serena, pero por dentro todo le daba vueltas de ansiedad e incertidumbre. Ray no volvió a llamar. Respondía a los mensajes con respuestas de una sola palabra. Todo va bien. Hablaremos cuando vuelvas. No te preocupes por la casa. El jueves por la noche Maya se puso en contacto con su amigo Neil, que trabajaba como abogado inmobiliario. Neil, necesito que me aconsejes, le dijo sin preámbulos. ¿Qué documentos se necesitan para vender una casa? Depende de la situación. Si eres el único propietario de la casa, basta con que firmes el contrato de venta. Si hay coprestatarios o copropietarios, se necesitan las firmas de todas las partes. ¿Qué pasa si mi marido quiere vender una casa que me pertenece? ¿A mi nombre? Pausa. Maya, ¿estás bien? Responde a la pregunta Neil. No es posible sin tu firma. A menos que... Vaciló. ¿A menos que qué? A menos que la firma sea falsificada. Pero eso es un delito. Maya sintió que una ola de frío le recorría el cuerpo.
¿De verdad había decidido Ray cometer una falsificación? No, era imposible. Fuera cual fuera la crisis que atravesaba su matrimonio, su marido no podía rebajarse a cometer un delito. Gracias, Neil, dijo ella. Es solo una cuestión teórica. Maya, si tienes problemas, estoy bien. Es que uno de los libros necesita asesoramiento legal. Se despidió y colgó, sabiendo que Neil no la creía. Pero eso no importaba ahora. Lo que importaba era que el viernes volvería a casa y pondría fin a esta incertidumbre. El último día de la feria, Maya aguantó con todas sus fuerzas. Cuando por fin terminó, a las 6 de la tarde, suspiró aliviada y se apresuró a recoger sus cosas en el hotel. El tren salía a las 8:30. Estaría en casa a medianoche. Después de hacer la maleta, Maya llamó a Ray por última vez. Buzón de voz. Dejó un mensaje corto. Me voy. Estate allí a las 12. No le devolvió la llamada. El tren llegó a la estación de Quincy con media hora de retraso. Era más de medianoche cuando Maya subió al andén arrastrando la maleta. La ciudad dormía. Las escasas farolas iluminaban las calles desiertas. Era la única pasajera del taxi, y el conductor la miró por el retrovisor, bostezando. ¿Ha sido un viaje largo?, preguntó rompiendo el silencio. 5 días, respondió Maya distraídamente, mirando por la ventanilla las oscuras casas que flotaban a su alrededor. ¿Viaje de negocios o vacaciones? Viaje de negocios. No estaba de humor para conversar. Su mente daba vueltas con pensamientos ansiosos sobre lo que le esperaba en casa. 5 días de silencio, las respuestas evasivas de Ray, los extraños mensajes de Sage, sacar sus cosas de casa. Maya intentó no pensar en lo peor, pero una voz interior le susurró: «Prepárate». El taxi se detuvo delante de su casa. Tras pagar al conductor, Maya sacó la maleta y miró a su alrededor. Las ventanas estaban a oscuras, lo que no era de extrañar a esas horas. Sacó las llaves y subió los escalones del porche. La llave no entraba en la cerradura. Maya frunció el ceño y volvió a intentarlo. Fue en vano. Probó con todas las llaves del manojo, pero ninguna encajaba. Habían cambiado la cerradura. El corazón le latía con fuerza en la garganta. Sacó el teléfono y marcó el número de Ray. Pitidos, pitidos y buzón de voz otra vez. «Ray, soy yo. Estoy en casa, pero han cambiado las cerraduras. Abre la puerta». Su voz temblaba de tensión. Tocó el timbre. Una vez, otra, otra, otra. La casa estaba en silencio. Maya recorrió la casa, mirando por las ventanas. Todo estaba sumido en la oscuridad. Llegó al porche trasero e intentó abrir la puerta de atrás. El mismo resultado. Cerradura nueva, llaves inútiles. Desesperada sacó el teléfono y volvió a marcar el número de Ray. No contestó. Entonces se fijó en el icono de mensaje no leído que parpadeaba en su teléfono. De Ray, enviado hace 2 horas. Casa vendida. Adiós. Maya se quedó mirando la pantalla, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. 4 palabras, infinitamente crueles en su brevedad. ¿Se había vendido la casa? ¿Su casa? ¿Sin su consentimiento ni su conocimiento? Se hundió en los escalones del porche trasero, sintiendo que el suelo se iba bajo sus pies. Era imposible. La casa le pertenecía. Solo su nombre figuraba en el título de propiedad. Ray no podía venderla sin su firma, pero podía falsificar su firma. El recuerdo de la conversación con Neil pasó por su mente. «Eso es un delito», dijo. ¿De verdad se había tomado Ray tantas molestias? ¿Por qué? ¿Por ese tal Sage? Maya permaneció sentada en el porche, temblando en el frío de la noche, durante casi 1 hora. Sus pensamientos eran confusos y sus emociones iban de la negación a la ira, de la incredulidad al profundo dolor de la traición. Los primeros rayos del alba iluminaban el jardín cuando por fin se levantó. Necesitaba encontrar un refugio temporal y pensar en sus próximos pasos. ¿Un hotel? Demasiado caro. ¿Amigos? No quería molestar a nadie a estas horas. Maya pensó en la señora Phelps. La anciana vecina vivía sola en la casa de enfrente y siempre estaba contenta de tener compañía. Haciendo acopio de las fuerzas que le quedaban, Maya cogió su maleta y se dirigió al otro lado de la calle. La señora Phelps, a pesar de lo temprano que era, estaba despierta. Estaba tomando té en el porche cuando vio a Maya con la maleta. «Dios mío, querida, ¿qué ha pasado?», exclamó la anciana al bajar los escalones para recibirla.
Necesito ayuda, señora Phelps. La voz de Maya temblaba. No puedo volver a casa. Han cambiado las cerraduras. ¿Cambiadas? La señora Phelps frunció el ceño. Pero su marido no ha dicho nada al respecto. Aunque ha habido mucha actividad allí en los últimos días. ¿Actividad? Maya se alarmó. Sí, ha estado viniendo gente, mirando y midiendo cosas. Y ayer llegó una familia, un hombre, una mujer y 2 niños. Se pasearon por la casa con Ray durante un buen rato. A Maya se le encogió el corazón. Así que era verdad. Ray había vendido la casa. Y los nuevos propietarios ya estaban estudiando su compra. Señora Phelps, ¿puedo quedarme con usted un tiempo? Preguntó sintiéndose completamente destrozada. Necesito tiempo para aclarar las cosas. Por supuesto, querida, exclamó la anciana. La habitación de invitados siempre está preparada. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. La señora Phelps ayudó a Maya a llevar su maleta a la casa y a instalarse en el acogedor dormitorio de invitados. Luego insistió en desayunar, aunque Maya apenas podía tragar un bocado. No entiendo cómo Ray pudo vender la casa, dijo la señora Phelps, sirviendo té. Es de su propiedad, ¿verdad? Sí, asintió Maya. Por eso estoy segura de que hay algún tipo de estafa en marcha. ¿Qué vas a hacer? Primero voy a averiguar qué ha pasado. Luego decidiré cómo proceder. Después de desayunar, ducharse y cambiarse de ropa, Maya se siente un poco mejor. Llamó al trabajo y se tomó el día libre, explicando la situación en términos generales. Luego marcó el número de Neil, su amigo abogado. Neil, necesito tu ayuda profesional, dijo sin preámbulos. ¿Recuerdas nuestra conversación sobre la venta de la casa? Sí, claro, dijo él preocupado. No era una cuestión teórica. Mi marido parecía haber vendido nuestra casa sin que yo lo supiera. Silencio al otro lado de la línea. ¿Hablas en serio? Neil habló por fin. Es un delito, Maya. Ya lo sé, pero el hecho es que no puedo entrar en mi casa. Han cambiado las cerraduras y Ray me ha enviado un mensaje. La casa ha sido vendida. Adiós. Tienes que ponerte en contacto con la policía inmediatamente. Primero quiero averiguar los detalles. Quiero saber si el trato se hizo realmente. Y si es así, ¿cómo? Después de hablar con Neil, Maya fue a la inmobiliaria Homestead, la mayor de Quincy. Si la casa se vendió, probablemente fue a través de ellos. La oficina de la empresa estaba en un moderno edificio del centro. Maya entró con decisión y habló con la recepcionista. Hola, necesito información sobre una casa que se ha vendido recientemente en el número 54 de Clement Street. ¿Es usted el comprador o el vendedor? La chica del mostrador sonrió. El propietario, respondió Maya con firmeza. Maya Sterling. La sonrisa de la recepcionista se desvaneció ligeramente. Un momento, voy a buscar al gerente. Unos minutos después apareció un hombre de mediana edad con un traje impecable. Señorita Sterling, soy Daniel Harris, el gerente. Vamos a mi despacho. En el despacho, Maya fue directa al grano. Señor Harris, mi casa se vendió sin mi conocimiento ni consentimiento. Quiero saber cómo ha ocurrido. Harris parecía perplejo. Pero tenemos documentos firmados por usted y su marido. Mi firma está falsificada, le cortó Maya. Llevo 5 días de viaje de negocios en Boston y no me han enterado de la venta hasta esta noche. La cara de Harris se estiró. Es una acusación grave, señorita Sterling. No es una acusación, es un hecho. Exijo ver todos los documentos de la transacción. Harris estaba claramente nervioso, pero tras vacilar, sacó una carpeta del armario. Aquí está la escritura de compraventa. La firmaron usted y su marido hace 4 días. Maya cogió el documento con manos temblorosas. En la última página había una firma que se parecía a la suya, pero no era idéntica. Ray lo había intentado, pero no había podido reproducir todos los rasgos de su letra. Esta firma es falsa, dijo señalando el documento. Tengo intención de presentar una denuncia. Espere, alzó las manos Harris. Vamos a tomarnos nuestro tiempo. Si lo que dices es cierto, es muy grave. Pero hay gente inocente implicada en esta situación. ¿A qué se refiere? Los compradores son la familia Collins. James y Lisa tienen 2 hijos. Han vendido su antigua casa y se están preparando para mudarse la semana que viene. No sabían que la firma era falsa. Maya sintió un pinchazo de conciencia. Personas inocentes, una familia con hijos, se habían visto arrastradas a esta situación por culpa del acto desaprensivo de Ray.
Lo siento por ellos, dijo finalmente, pero la casa es mía y nunca accedí a venderla. Lo comprendo, asintió Harris. En ese caso tendremos que suspender la venta hasta que se aclaren las circunstancias. Pero me temo que el dinero ya ha sido depositado. ¿En qué cuenta? Una cuenta conjunta a nombre de Ray Bruckner y Maya Sterling. Maya se quedó sin aliento. No tenían una cuenta conjunta, así que Ray abrió una cuenta nueva falsificando esos documentos. No tenemos una cuenta conjunta, dijo ella en voz baja. Eso también es una falsificación. Harry se puso pálido. Dios mío. Lo siento mucho, señorita Sterling. Hemos comprobado los documentos, pero parece que no lo suficiente. ¿Cuánto ha costado? Preguntó Maya. ¿Cuánto consiguió por mi casa? $450,000. Maya sintió que la habitación nadaba ante sus ojos. Casi $500,000. Ray no solo le había robado la casa, sino también una enorme cantidad de dinero. Cinnamon, necesito copias de todos los documentos, dijo, luchando por mantener la compostura. Y los contactos de los compradores. Quiero hablar con ellos en persona. Tras salir de la oficina de la inmobiliaria con una carpeta de documentos, Maya se dirigió directamente a la comisaría. Allí presentó una denuncia por estafa y falsificación. El agente que tomó la denuncia le prometió que el caso pasaría a manos de un detective de delitos económicos. Entonces Maya llamó a Vanessa. Tenía razón sobre Ray y esa mujer. Vendió mi casa falsificando mi firma y huyó con el dinero. «Dios mío, Maya», exclamó Vanessa. «¡Qué horror! ¿Te encuentras bien? ¿Dónde estás ahora?» «En casa de la señora Phelps. Estoy todo lo bien que puedo estar en esta situación. ¿Quieres que vaya?» «No, gracias. Tengo mucho que pensar y decidir qué hacer a continuación». De vuelta a casa de la señora Phelps, Maya se encerró en la habitación de invitados y extendió los papeles sobre la cama. El contrato de compraventa, los formularios bancarios, una copia de la cuenta conjunta falsa. Ray lo había planeado todo con mucho cuidado. La desesperación fue sustituida poco a poco por la ira. ¿Cómo había podido hacerle esto? Después de 6 años de matrimonio, robarle la casa, el dinero, arruinarle la vida. Y entonces recordó una conversación que había tenido con Pierce Ellington en la Feria del Libro. Había rumores de plagio en algunas de sus obras, y no rumores cualquiera. Si Ray no había dudado en falsificar su firma en los papeles de venta de la casa, probablemente tampoco había dudado en plagiar sus trabajos de investigación. Maya abrió el portátil y empezó a buscar. Primero encontró la página web del Quincy College, donde Ray impartía clases. Luego fue a la página del Departamento de Literatura Inglesa. Una lista de publicaciones de la facultad. Allí estaban 3 artículos y una monografía publicados por Ray Bruckner en los últimos 4 años. Descargó todos los textos disponibles y empezó a leer con atención. Como editora, Maya tenía buen ojo para las incoherencias estilísticas. Y allí estaban. Párrafos individuales escritos en un lenguaje claramente diferente, más formal o, por el contrario, más vivo que el texto principal. Pero esto aún no es una prueba de plagio. Era necesario encontrar las fuentes originales. Maya se puso manos a la obra, comprobando metódicamente los fragmentos sospechosos en buscadores y bases de datos de publicaciones científicas. Por la tarde, ya tenía toda una colección de pruebas. Ray había copiado párrafos enteros de oscuros artículos de otros científicos, parafraseándolos ligeramente. En algunos casos, ni siquiera se había molestado en cambiar la estructura de las frases, limitándose a sustituir algunas palabras por sinónimos. Lo más atroz fue tomar prestado de la monografía del profesor Harold Jenkins, The Darker Aspects of the Renaissance, publicada por una pequeña editorial universitaria. Ray había copiado de ella casi 20 páginas, lo que equivalía a un capítulo entero de su propia obra. Maya sintió que la rabia se apoderaba de su interior. Su marido había resultado ser no solo un traidor, sino un ladrón de ideas ajenas, un fraude en el mundo académico. Sacó el teléfono y encontró el número del Quincy College. Era tarde, pero en la página web aparecía el número de contacto del decano de la Facultad de Humanidades, el doctor Elijah Foster. Su dedo se posó sobre el botón de llamada. Una llamada y la carrera de Ray estaría arruinada. Teniendo en cuenta todo lo que había hecho, sería justo. ¿Pero estaría dispuesta a dar ese paso? «La casa está vendida. Adiós».
Esas palabras flotaron en su mente, frías y despiadadas, como una sentencia. Él no había dudado en privarla de su hogar. ¿Por qué iba a dudar ahora? Maya pulsó el botón de llamada. Tras unos pitidos, se oyó la voz de un hombre. Doctor. Foster al habla. Hola, doctor. Foster. Me llamo Maya Sterling. Soy la esposa de Ray Bruckner. Señorita Sterling, ¿qué puedo hacer por usted a esta hora tan tardía? Disculpe las molestias, pero es urgente. He descubierto pruebas de plagio en los trabajos de investigación de mi marido. Silencio al otro lado de la línea. Es una acusación grave, dijo finalmente Foster. ¿Tiene pruebas? Más que suficientes. Puedo enviarle archivos con fragmentos marcados y fuentes originales. Bien, envíelos e investigaremos. No hay necesidad de una larga investigación, dijo Maya con firmeza. Eche un vistazo al capítulo 3 de su monografía y compárelo con los aspectos oscuros del Renacimiento del profesor Jenkins, páginas 74 a 92. Es prácticamente una copia textual. El decano respiró hondo. Necesito verificar esta información. Pero si lo que dice es cierto, doctor. Foster, y es solo la punta del iceberg. He encontrado al menos 5 casos de plagio flagrante en su obra. ¿Cuántos más no he encontrado? ¿Por qué informas de esto ahora? Había suspicacia en la voz del decano. Maya decidió ser franca. Porque hoy he descubierto que mi marido es un fraude. Vendió mi casa, falsificó mi firma y se largó con el dinero. Y no veo ninguna razón para defender a un hombre que ha hecho eso. Lo comprendo, dijo Foster lentamente. Si se confirman sus acusaciones, las consecuencias para el profesor Bruckner serán muy graves. Lo comprendo, doctora Foster, y estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de mis palabras. Después de hablar con el decano, Maya le envió por correo electrónico todas las pruebas de plagio que había reunido. Luego se sentó en la cama, extrañamente desolada. Acababa de asestar un golpe devastador a la carrera del hombre con el que había vivido 6 años. Un hombre al que una vez había amado con todo su corazón. Pero ese hombre la traicionó. Robó su casa, su dinero, su confianza. Y ahora va a pagar por ello. La noticia del escándalo en el Quincy College corrió como la pólvora. A la hora del almuerzo del día siguiente, todo el profesorado y la mayoría de los estudiantes sabían que el profesor Bruckner había sido acusado de plagio. Al anochecer la noticia había llegado al periódico local y a la mañana del tercer día aparecía un escueto mensaje en el sitio web oficial del colegio. La administración del Quincy College les informa de que el profesor Ray Bruckner ha sido suspendido de la docencia debido a una investigación interna sobre acusaciones de mala conducta académica. Hasta que finalice la investigación, les rogamos que se abstengan de hacer comentarios. Las clases del profesor Bruckner serán impartidas por otros profesores del departamento. Maya se enteró de esto mientras veía las noticias mientras desayunaba en casa de la señora Phelps. La anciana que se había convertido en su refugio temporal trataba la situación con auténtica simpatía, pero no podía evitar sentir curiosidad. ¿Así que su marido no solo vendió la casa ilegalmente, sino que también plagió? Preguntó mientras servía té a Maya. ¿Quién lo hubiera dicho? Un joven de aspecto tan decente. Las apariencias engañan, respondió Maya con amargura, removiendo el azúcar en la taza. Sonó su teléfono. Era Neil, el amigo abogado que había conocido ayer tras su visita a la inmobiliaria. Hola Maya, tengo noticias. ¿Buenas o malas? Sin duda buenas. He hablado con mis colegas especializados en el sector inmobiliario. La venta de su casa es completamente ilegal. La falsificación de firmas en los documentos es un delito penal. En cuanto se demuestre la falsificación, se anularán todos los documentos y la casa volverá a ser suya. Maya sintió que la pesadez de su corazón se aliviaba un poco. ¿Y el dinero? ¿Los 450,000? Es más complicado, admitió Neil. Si Ray ya lo había retirado, sería difícil recuperarlo. Pero el banco tiene que llevar un registro de las transacciones. Si el dinero sigue en el sistema bancario, puede ser bloqueado. ¿Qué pasa con la familia Collins? ¿Los que compraron la casa? Probablemente podrían demandar a la inmobiliaria que no revisó bien el papeleo. Y a Ray, por supuesto. Pero tú no. Tú eres la víctima en esta situación. Después de hablar con Neil, Maya llamó al banco para averiguar si efectivamente se había abierto una cuenta conjunta a nombre de ella y Ray.
Resultó que esa cuenta existía y que el dinero de la venta de la casa había llegado allí hacía 3 días, pero al día siguiente retiraron todo el dinero. ¿Cómo es posible?, exclamó Maya. Los reintegros importantes requieren la firma de los dos titulares de la cuenta. En su caso, señora, el acuerdo estipula que cualquiera de los cónyuges puede disponer de los fondos independientemente, explicó el empleado del banco. Es una condición poco habitual, pero figuraba claramente en los documentos. Otra falsificación. Ray pensó en todo con detalle. Quiero presentar una denuncia por fraude, dijo Maya con firmeza. Mi firma en estos documentos es falsa. Tras una larga conversación con el director del banco, fue a reunirse con el detective de policía que llevaba su caso. El detective Morris, un hombre delgado de ojos cansados, escuchó pacientemente su historia y revisó los documentos que había reunido. Pondremos una orden de búsqueda y captura contra su marido, señorita Sterling, dijo finalmente. Pero debo advertirle que, si ha abandonado el estado, la búsqueda puede llevar más tiempo. ¿Cree que se ha escapado? $450,000 es un fuerte incentivo para huir, sobre todo si tenemos en cuenta que se enfrenta a penas de cárcel por fraude y falsificación. Al salir de la comisaría, Maya se encontró con Lisa Collins, la mujer que compró su casa. Se reconocieron por las fotos de los documentos de la escritura. Señorita Sterling, Lisa se acercó vacilante. ¿Podría hablar con usted un momento? Se instalaron en un pequeño café situado al otro lado de la calle de la propiedad. Lisa, una bonita mujer de unos 35 años, parecía agotada y disgustada. Mi marido y yo vendimos nuestra antigua casa, dijo, dando vueltas a una taza de café entre las manos. La mudanza estaba prevista para la semana siguiente. Los niños ya estaban matriculados en un nuevo colegio, y de repente recibimos una llamada de la oficina inmobiliaria. El trato está en duda, posiblemente fraudulento. Estamos en estado de shock. Maya sintió una punzada de lástima por aquella mujer y su familia, víctimas inocentes de las maquinaciones de Ray. Siento que te hayas visto arrastrada a esta situación, dijo con sinceridad, pero esta casa me pertenece y nunca accedí a venderla. Mi marido falsificó mi firma. Lo comprendo, suspiró Lisa. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Nos hemos quedado sin casa, con 2 niños. Quizá podamos encontrar una solución temporal, sugirió Maya tras un momento de reflexión. Sí. Mientras duren la investigación y el juicio, podríais alquilar una casa. De todas formas, no podré volver allí pronto. Hay demasiados recuerdos dolorosos. Los ojos de Lisa se iluminaron de esperanza. ¿Podrías hacerlo de verdad? Vamos a hablar de los detalles con mi abogado, asintió Maya. Creo que podemos redactar un contrato de alquiler temporal. Mientras tanto, había confusión en el Quincy College. Los profesores cuchicheaban por los pasillos. Los alumnos compartían la noticia en las redes sociales. Para la comunidad académica, un escándalo así era un acontecimiento fuera de lo común. Sage Holloway, la nueva profesora de literatura comparada y amante de Ray, se enteró de su suspensión por un correo electrónico del decano. Todas las clases de Bruckner se reasignaban a otros profesores, y a ella le tocaba su curso de teatro renacentista. ¿Qué está pasando?, preguntó mirando hacia el despacho de la decana Foster. Ah, señorita Holloway. El decano levantó la vista de sus papeles con ojos cansados. Supongo que aún no se habrá enterado. El profesor Bruckner ha sido suspendido debido a acusaciones de plagio. ¿Plagio? Sage parecía realmente sorprendida. Pero esto es serio. Más que serio, asintió Foster. Sobre todo teniendo en cuenta el número y la magnitud de los préstamos. Si las acusaciones son ciertas, no es solo cuestión de despido, es cuestión de perder el título. Sage se puso pálida y se desplomó en su silla. No lo sabía. Nunca dijo, ¿es usted amigo del profesor Bruckner?, preguntó astutamente el decano. Somos colegas, respondió evasiva. Trabajamos juntos en un proyecto. Al salir del despacho del decano, Sage marcó inmediatamente el número de Ray. Pero el número no estaba disponible. Envió un mensaje de texto. ¿Qué está pasando? Toda la universidad está hablando de plagio. Llámame. No hubo respuesta. Esa noche, Sage encendió las noticias locales y se enteró de que el escándalo del plagio era solo la punta del iceberg. El profesor Bruckner también había sido acusado de fraude y falsificación de documentos en la venta de una casa propiedad de su mujer.
¿Esposa? Sage se quedó helado delante de la pantalla. Nunca dijo que estuviera casado. Durante los últimos meses, Ray le había estado asegurando que estaba divorciado, que la casa le pertenecía, que pronto podrían empezar una nueva vida juntos. Le había prometido abrir la pequeña librería con la que ella siempre había soñado, con los beneficios de la venta de la casa. Ahora resultaba que todo era mentira. Ray no solo había engañado a su mujer, la había engañado a ella. Y por lo que parecía, había huido solo con el dinero, sin intención de compartirlo con nadie. Sage intentó llamar a Ray unas cuantas veces más, pero el teléfono seguía sin contestar. Por la mañana descubrió que había borrado su perfil en las redes sociales. Ray Bruckner desapareció de su vida tan repentinamente como había aparecido. Al día siguiente, Maya se reunió con un abogado inmobiliario recomendado por Neil. Andrew Sheffield, un abogado con 30 años de experiencia, examinó todos los documentos y negó con la cabeza. Fraude abierto. La casa volverá definitivamente a sus manos, señorita Sterling, pero el proceso puede llevar algún tiempo, de unas semanas a unos meses, dependiendo de la rapidez con que el tribunal acepte nuestra solicitud. ¿Qué hay de mi acuerdo temporal con la familia Collins?, preguntó Maya. Sonawee, me he ofrecido a alquilarles la casa mientras dure el juicio. Es una solución razonable, asintió Sheffield. Podemos acordar un alquiler a corto plazo. No solo les ayudaría a ellos, sino que también reforzaría tu posición como propietaria legal. Tras la reunión con el abogado, Maya entró en la cafetería para tomar un café y tomarse un respiro. Los últimos días habían sido tan agitados y cargados de emociones que apenas había encontrado tiempo para relajarse. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ray, el primero en mucho tiempo. Espero que estés satisfecho. Arruinaste mi carrera, mi reputación, mi vida. Todo por tu mezquina venganza. Maya se quedó mirando la pantalla, incapaz de creer lo que veían sus ojos. ¿Su mezquina venganza? Después de lo que él había hecho. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Podrías haber aceptado divorciarte y vender la casa. Nos habríamos repartido el dinero. Pero no. Tenías que controlarlo todo como siempre. Ahora no te quejes de las consecuencias. Maya sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. Tecleó una respuesta. Me robaste la casa, falsificaste mi firma, te llevaste todo el dinero. ¿Y te atreves a hablar de venganza? ¿Dónde estás, Ray? Vuelve y afronta las consecuencias de tus actos como un hombre. La respuesta llegó casi al instante. No lo harás. Nunca me encontrarás. Y tampoco verás el dinero. Maya mostró estos mensajes al detective Morris. Él suspiró. Por desgracia, no hay manera de rastrear la ubicación de estos mensajes. Probablemente esté utilizando una tarjeta SIM desechable o un servicio de Internet para enviar los mensajes. Pero el hecho de que se haya puesto en contacto es una buena señal. Los delincuentes suelen cometer errores por emoción. Esa misma noche, Maya recibió otro mensaje de Ray. ¿Sabes qué es lo gracioso? Siempre has sido tan correcta, tan impecable. Maya Sterling, la esposa perfecta, la editora perfecta, la anfitriona perfecta. Y yo me asfixiaba a tu lado. Ni siquiera te diste cuenta cuando dejé de quererte. Cuando tu precioso hogar se convirtió en mi prisión. Maya no respondió. Se dio cuenta de que Ray intentaba provocarla, obtener una respuesta emocional. Quizá esperaba que le contara algún detalle de la investigación. O tal vez solo quería causarle más dolor. La semana siguiente a su regreso de Boston se convirtió en un maratón interminable de reuniones con la policía, abogados y funcionarios del banco. Presentó una solicitud judicial para invalidar la venta de la casa. Acordó un alquiler temporal con la familia Collins. Redactó declaraciones oficiales para la investigación de la universidad. Cada noche regresaba a casa de la señora Phelps agotada, pero con la sensación de que poco a poco iba recuperando el control de su vida. La anciana la recibía con una taza de té caliente y los cuidados maternales que Maya había echado de menos de niña. «Eres una chica fuerte», le decía la señora Phelps mientras le daba una galleta. «Superarás todo esto y saldrás ganando». Maya le devolvió la sonrisa, aunque en el fondo lo dudaba. Sí, probablemente recuperaría la casa. Pero el dinero, la reputación en la ciudad, la confianza de la gente, todo eso estaba arruinado y era improbable que se reconstruyera. Al 10.º día de regresar de Boston,
Maya recibió una carta de Dean Foster. La investigación sobre el plagio había concluido y los resultados eran aún peores de lo que se pensaba en un principio. Además de los casos citados por Maya, el comité descubrió otros episodios en los que se tomaban prestadas ideas ajenas sin citar la fuente. Ray Bruckner fue expulsado de la facultad y la investigación se remitió a la Comisión de Ética Científica, que podría privarle de su título. Ese mismo día, el detective Morris informó de que las transacciones bancarias de Ray habían sido rastreadas hasta México. Ahí es donde el rastro se enfrió. Probablemente retiró el dinero en efectivo y siguió adelante. Hemos puesto en marcha una persecución internacional, dijo el detective, pero tengo que admitir que las posibilidades de encontrarlo pronto son escasas. Maya sintió, aceptando la noticia con una calma inesperada. Una parte de ella aún esperaba que atraparan a Ray y respondiera por sus crímenes. Pero la otra parte casi deseaba que desapareciera de su vida para siempre, llevándose consigo el dolor de la traición. Aquella tarde, sentada en su habitación provisional, Maya ordenó el correo. Facturas, avisos, folletos publicitarios. Entre ellos había un grueso sobre del juzgado. Lo abrió con manos temblorosas y leyó su contenido. La vista sobre la venta ilegal de la casa estaba prevista para dentro de 15 días. Se enfrentaría a la inmobiliaria, al banco, a la familia Collins, y posiblemente Ray, si lo encontraban para entonces. Maya dejó el aviso sobre el escritorio y se acercó a la ventana. Fuera, el crepúsculo se hacía más denso. Las farolas se encendían. En algún lugar, en el ancho mundo, acechaba el hombre en el que una vez había confiado más que en nadie en el mundo. El hombre que le había arruinado la vida. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Ray. Te vas a arrepentir de esto, Maya. Por traicionarme. Por arruinar todo lo que teníamos. Borró el mensaje sin responder. Dejó que Ray pensara que aún podía herirla con sus palabras. Que creyera que se arrepentía de sus acciones. Era su debilidad, no la de ella. Maya volvió a su escritorio y abrió el portátil. Necesitaba prepararse para el juicio, reunir todos los documentos, construir una cronología de los hechos. No sabía si llegaría a ver el dinero de la casa que había vendido. No sabía si Ray sería capturado y castigado. Pero de una cosa estaba segura. No volvería a dejar que él controlara su vida ni sus emociones. La habitación estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj antiguo de la pared. Maya trabajó hasta altas horas de la noche, recuperando metódicamente el control de su destino, reclamando paso a paso lo que le habían arrebatado. El día del juicio fue sorprendentemente soleado y cálido para principios de primavera. Maya se levantó antes del amanecer y pasó mucho tiempo eligiendo su atuendo, hasta que finalmente se decidió por un estricto traje azul marino. Quería parecer seria y segura de sí misma. «Estás preciosa, cariño», dijo la señora Phelps cuando Maya bajó a desayunar. «Toda una mujer de negocios». «Gracias», sonrió Maya débilmente, intentando que no le temblaran las manos. «Espero que esto te ayude». Andrew Sheffield, el abogado, la esperaba a la entrada del juzgado. Un hombre alto, de mirada perspicaz y movimientos seguros. «No se preocupe», dijo estrechándole la mano. «El caso está clarísimo. Hemos aportado todas las pruebas de que su firma fue falsificada, y el examen forense ha confirmado la falsificación. El juez debería fallar a su favor». La sala era más pequeña de lo que Maya había imaginado. Unas cuantas filas de bancos, la mesa del juez sobre un estrado y asientos para las partes. Apenas había público, solo algunos periodistas de publicaciones locales y un par de estudiantes de derecho en prácticas. Ray, por supuesto, no se presentó. Le representaba un abogado de oficio, un joven con cara de incomodidad, consciente de que no había nada que defender en este caso. La familia Collins se sentó frente a Maya. James Collins, un hombre alto y calvo, evitaba mirarla. Lisa, a quien Maya ya conocía, parecía demacrada por el insomnio y el estrés. Detrás de ellos estaban sentados los representantes de la inmobiliaria Homestead y del banco del que Ray había retirado el dinero. La vista empezó con la jueza, una mujer mayor de mirada perspicaz, explicando de qué iba el caso. Se trata de la demanda de Maya Sterling para invalidar la venta de la propiedad, porque la firma de la demandante fue falsificada y las acciones de Ray Bruckner fueron fraudulentas. También están presentes representantes de terceros compradores, una inmobiliaria y un banco. Sheffield presentó pruebas, los resultados de la pericia grafológica
que confirman que la firma en los documentos no pertenece a Maya, el testimonio de los empleados del hotel en Boston, que Maya estaba realmente allí en los días de la firma de los documentos, los registros de las conversaciones telefónicas, lo que demuestra que se enteró de la venta de la casa solo después de su regreso. El abogado de Ray ni siquiera intentó rebatir estos hechos, limitándose a una petición formal para mitigar las posibles sanciones. Un representante de la familia Collins pronunció un emotivo discurso sobre el daño que habían sufrido sus clientes. Vendieron su antigua casa, invirtieron todos sus ahorros en comprar una nueva, planearon mudarse. Ahora se encuentran sin hogar, con 2 hijos, uno de los cuales está estudiando para los exámenes en la escuela. Entendemos que la señora Sterling es la parte perjudicada, pero la familia Collins también son víctimas inocentes de esta situación. Maya escuchaba, apretando los puños bajo la mesa. Sentía verdadera lástima por los Collins, pero al mismo tiempo no podía renunciar a su casa, a su propiedad. Sheffield insistió en su respuesta. Mi cliente simpatiza con la posición de la familia Collins. Por eso les ofreció un alquiler temporal a un precio simbólico hasta que encontraran un nuevo hogar. Pero el hecho es que la señorita Sterling es la propietaria de la casa y tiene derecho a recuperar su propiedad. Los representantes del banco y de la inmobiliaria intentaron desviar la responsabilidad, señalando la profesionalidad de la falsificación y la falta de signos visibles de fraude en las acciones de Ray Bruckner. Proporcionó todos los documentos necesarios. Las firmas parecían auténticas, les aseguró el representante de Homestead. No teníamos forma de saber que estábamos tratando con un defraudador. El juez escuchó atentamente a todas las partes y luego levantó la sesión para tomar una decisión. Maya salió al pasillo y sintió que la tensión le crispaba los hombros. Sheffield parecía confiado. Todo va bien. Las pruebas están de nuestro lado. Media hora más tarde se reanudó la vista y el juez anunció la sentencia. El tribunal reconoce la nulidad de la venta de la propiedad situada en el número 54 de Clement Street debido al hecho probado de la falsificación de la firma del propietario legal. La titularidad de dicha propiedad revertirá a Maya Sterling. Se concede a la familia Collins el derecho a recuperar el importe pagado por Ray Bruckner. Se advierte a la inmobiliaria Homestead que compruebe con más cuidado los documentos en las transacciones inmobiliarias. A Maya se le cortó la respiración. Había ganado. La casa volvía a ser suya, al menos legalmente. Después de la reunión, James y Lisa Collins se acercaron a ella. James parecía abatido. Enhorabuena por su victoria, señorita Sterling. Espero que siga aceptando nuestra estancia temporal en la casa. Por supuesto, asintió Maya. Lo hemos hablado con mi abogado. Pueden quedarse un mes, como acordamos. Debería ser tiempo suficiente para encontrar un nuevo lugar donde vivir. ¿Un mes? James negó con la cabeza. En el mercado inmobiliario actual es muy poco tiempo, y teniendo en cuenta que todos nuestros ahorros están ahora congelados hasta que se resuelva el caso contra tu marido, Maya sintió un remordimiento de conciencia. Por supuesto, los Collins no podían comprar una casa nueva hasta que recuperaran el dinero que habían pagado por la de ella. Y dado que Ray había desaparecido con el dinero, las perspectivas parecían poco halagüeñas. Entiendo tu postura, dijo ella tras una pausa. ¿Y si ampliamos el alquiler a 3 meses? ¿Sería tiempo suficiente para encontrar un nuevo lugar donde vivir o esperar a que se dicte sentencia en el caso de ejecución hipotecaria de Ray? Lisa le apretó la mano agradecida. Gracias. Eres muy generosa, sobre todo después de todo lo que ha pasado. Sheffield, que había estado observando la conversación, comentó después. 3 meses es muy generoso por tu parte. ¿Pero qué harás mientras tanto? ¿Seguir viviendo con la señora Phelps? Probablemente, se encogió de hombros Maya. O buscar un piso. Sinceramente, no he decidido si quiero volver a esa casa después de todo lo que ha pasado. De camino a casa, Maya se detuvo en el supermercado a comprar comida para la cena. Quería preparar algo especial para la señora Phelps para agradecerle su hospitalidad y apoyo. Deambulando entre las estanterías, reflexiona sobre su victoria en los tribunales. ¿Por qué no había sensación de triunfo? Solo fatiga y una especie de desolación. Quizá porque lo más importante, el dinero, seguía perdido. O porque detrás de esta victoria estaban los destinos rotos de personas inocentes. La familia Collins, que solo quería comprar una casa para sus hijos.
Estaba tan sumida en sus pensamientos que no se fijó en la mujer que estaba junto al estante del té hasta que casi chocó con ella. «Lo siento», dijo Maya automáticamente, levantando los ojos. Y entonces se quedó paralizada. Ante ella había una mujer pelirroja de unos 30 años, de rasgos delicados y mirada cautelosa. Sage Holloway. La misma mujer que había provocado la estafa de Ray. Sage también la reconoció, por las fotos de los periódicos que habían cubierto el escándalo. «Tú», empezó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Maya Sterling se presentó Maya, sorprendida de su propia calma. «Y tú debes de ser Sage». Durante unos segundos se miraron en silencio, como duelistas antes de un duelo. Entonces Sage tragó saliva con nerviosismo. «No sabía que estaba casado. Juro que me dijo que estaba divorciado». «Por supuesto», sonrió Maya sin una sombra de diversión. «Supongo que también me dijo que era el dueño de la casa». Sage asintió, bajando los ojos, y que el dinero de la venta iría destinado a abrir una librería. «Mi sueño». Maya sintió una extraña simpatía por la mujer. Ella también había sido engañada, víctima de las mentiras de Ray. «Bueno, supongo que los dos caímos en su cebo», dijo. «No sabía lo de la falsificación», se apresuró a decir Sage. «Cuando me enteré, rompí con él, incluso antes de que huyera». «Pero tú conocías su plan de vender la casa», replicó Maya. «Sabías que estaba fuera por negocios y te aprovechaste de ello». Sage bajó la cabeza. «Pensé que era una decisión mutua, que habíais acordado el divorcio y el reparto de bienes. ¿Y por eso esperó a que me fuera de la ciudad?». Maya negó con la cabeza. «No mientas. Al menos ahora». Estaban en medio del supermercado, dos mujeres a las que el mismo hombre había arruinado la vida. Los compradores bullían a su alrededor, empujando carritos, pero era como si Maya y Sage estuvieran en una burbuja, aisladas del resto del mundo. «Le quería», dijo Sage en voz baja, «y creía cada palabra que decía». «Yo también», respondió Maya. «Durante 6 años». Se hizo un silencio incómodo entre ellos. ¿Qué más se podía decir? ¿Que ambos eran ciegos e ingenuos? ¿Que habían confiado en el hombre equivocado? «¿Lo encontraste?», preguntó finalmente Sage. «¿Alguna noticia?». «El último rastro lleva a México», se encogió de hombros Maya. «Nada más. Pero está en la lista de buscados internacionales». «No creo que lo encuentren», dijo Sage pensativa. «Es demasiado listo». «Y demasiado confiado», añadió Maya. «La gente así suele cometer errores por exceso de confianza». Sage asintió con la cabeza. Luego preguntó de repente, «¿Cómo te enteraste del plagio en su trabajo?». «Por casualidad», respondió Maya. «Conocí a un antiguo compañero suyo en una feria del libro. Me contó sus sospechas desde su época de estudiante. Y luego investigué un poco. Fue cruel», dijo Sage. «Destruir su carrera». Maya la miró sorprendida. «¿Y robarme la casa y $500,000 no es cruel?». Sage apartó la mirada. «No me refería a eso. Es que estaba muy orgulloso de su reputación académica. Una reputación construida a base de mentir y robar las ideas de los demás», la cortó Maya. «Como todo lo demás en su vida». Sage no dijo nada, solo agarró con más fuerza el asa de la cesta de la compra. Maya se dio cuenta de repente de que no sentía odio ni ira hacia la mujer, solo hastío y una especie de compasión. Al fin y al cabo, ambas habían sido víctimas del mismo engaño. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Maya tras una pausa. «Voy a seguir enseñando», se encogió de hombros Sage. «Voy a borrar para mi librería, pero esta vez sin ayuda». «Tiene sentido», asintió Maya. Estaban en medio del supermercado, dos mujeres cuyos caminos se habían cruzado inesperadamente por culpa de un hombre. Ambas traicionadas, ambas engañadas, pero en cierto modo eran diferentes. Maya luchaba por lo que era suyo por derecho, y Sage estaba dispuesta a aceptar bienes robados para alcanzar sus sueños. «Tengo que irme», dijo finalmente Sage. «Buena suerte con la casa y todo lo demás». «A ti también», dijo Maya. «Con la librería». Se fueron cada una por su lado, y Maya se sintió extrañamente aliviada. Ver a Sage cara a cara, hablar con ella, fue como cerrar otro capítulo de una historia dolorosa. Por la noche, durante la cena con la señora Phelps, Maya le contó su victoria en los tribunales y su encuentro con Sage. La anciana escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. «¿Sabe lo que me sorprende?», dijo al fin.
Tu generosidad. Después de todo lo que ha pasado, sigues pensando en los demás, en la familia Collins, incluso en esa mujer, Sage. No sé si es generosidad, replicó Maya pensativa. Es que, ¿qué sentido tiene hacer daño a gente inocente? Ya han sufrido bastante por culpa de Ray. ¿Qué pasa con Ray?, preguntó la señora Phelps. ¿Qué sientes ahora por él? Maya se quedó pensativa un largo rato. ¿Qué sentía por el hombre que la había traicionado, robado su casa, su dinero, arruinado su vida? Nada, dijo al fin, nada de nada, como si estuviera muerto para mí. Y era cierto. Todas las emociones, la ira, el dolor, el resentimiento, parecían consumirse, dejando un vacío. Ray ya no tenía poder sobre sus sentimientos. Después de cenar, Maya subió a su habitación y abrió el portátil. Decidió consultar las noticias sobre el caso de Ray. Quizá hubiera alguna pista sobre su paradero. El periódico local informaba de que la policía había recibido información sobre un hombre parecido a Ray en una pequeña ciudad del sur de México. Pero cuando la policía llegó a la dirección indicada, no había nadie. Otro artículo hablaba de las implicaciones del escándalo para el Quincy College. El decano Foster anunció la creación de una comisión especial para revisar todos los trabajos académicos publicados por miembros del profesorado en los últimos 5 años. El caso Ray llevó a la administración a cuestionar la eficacia del sistema de revisión existente. Entre noticia y noticia, Maya se encontró con una carta de su editor. Le pedían que volviera al trabajo lo antes posible. Había un montón de manuscritos pendientes de edición y su ayudante no daba abasto. Era una buena idea. El trabajo le ayudaría a distraerse, a volver a la normalidad. Además, como los Collins se iban a quedar en su casa otros 3 meses, tenía que pensar en alquilar un piso, y para eso hacía falta dinero. Maya empezó a mirar los anuncios de alquiler. Nada lujoso, solo un lugar temporal donde quedarse unos meses hasta que decidiera qué hacer con la casa. No quería volver allí. Tenía demasiados recuerdos dolorosos. Pero no le parecía bien venderla ahora, después de todo lo que había pasado. Quizá debería haberla alquilado por más tiempo. Así podría alquilar algo más pequeño para ella, y los ingresos del alquiler le ayudarían a cubrir la hipoteca y otros gastos. Su teléfono vibró. Un mensaje del detective Morris. Nueva información sobre Rea. ¿Podemos vernos mañana a las 10 en mi despacho? Maya dijo inmediatamente que sí. Luego se quedó sentada largo rato, mirando por la ventana la ciudad nocturna. En algún lugar, Ray probablemente estaba al acecho. El hombre que una vez había sido el centro de su vida, pero que ahora se había convertido en un fantasma, una sombra que la perseguía. ¿Lo encontrarían? ¿Le devolverían el dinero robado? ¿Podría olvidar por completo esta historia? Maya no conocía las respuestas a estas preguntas, pero sí sabía que mañana se levantaría, se reuniría con el detective y volvería a trabajar en la editorial. Seguiría adelante con su vida, reconstruyendo lo destruido paso a paso, porque no hay otra salida. El comienzo del otoño pintó Quincy de tonos dorados y morados. Habían pasado 6 meses desde que la vida de Maya diera un vuelco, y ahora, sentada en un banco del parque de la ciudad, observaba la caída de las hojas y pensaba en lo mucho que habían cambiado las cosas. Todo había empezado con una llamada del detective Morris. El día que llegó a su despacho, la recibió con una expresión inusual en su rostro, una mezcla de satisfacción y enfado. Ray Bruckner ha sido encontrado, anunció sin preámbulos. ¿Dónde?, solo pudo preguntar Maya. En la ciudad de Esperaza, en el sur de México. La policía local lo detuvo hace 3 días. Sorprendieron a Ray intentando sacar una gran suma de dinero de un banco con documentos falsos. Su confianza en sí mismo, como Maya había predicho, le jugó una mala pasada. Fue detenido y quedó a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, donde debía responder por fraude, falsificación y robo. Sorprendentemente, la policía mexicana le encontró casi $200,000 en efectivo, casi la mitad del producto de la venta de la casa. Ese dinero fue incautado e iba a ser devuelto a sus legítimos propietarios tras un juicio. 6 meses después, Ray cumplía su condena. 2 años de prisión por delitos financieros. Pero eso era solo el principio de sus problemas. Una vez en libertad, tenía que indemnizar a la familia Collins y a Maya, así como reembolsar al banco y a la inmobiliaria.
Eso podría llevarle años, si no décadas. Maya pasó la página de su libro, pero no leyó, sino que se quedó mirando las líneas, recordando los últimos meses. Tras la detención de Ray, había recibido una carta de él, arrepentido, llena de disculpas y excusas. Escribía sobre sus complejos, sobre sentirse inferior a su exitosa esposa, sobre su miedo a ser eclipsado, sobre cómo el encuentro con Sage había despertado en él la esperanza de una nueva vida, en igualdad de condiciones, sin la eterna sensación de vivir en casa ajena, con el dinero de otros. Maya no contestó. Demasiado tarde para una disculpa. Demasiado tarde para una explicación. Se había enterado por Sage de que, tras su puesta en libertad, Ray había planeado mudarse a un pequeño pueblo de New Hampshire, donde le habían ofrecido un puesto como profesor de literatura en un instituto. Su carrera académica estaba arruinada, su reputación académica destruida, pero aún podía enseñar en la escuela. Por mucho menos dinero, claro, la mayor parte del cual se destinaría a pagar deudas. A veces Maya sentía lástima por él, un hombre que había arruinado su propia vida por culpa del orgullo y la codicia. Pero esa lástima era fugaz y distante, como la simpatía por el héroe de una tragedia que lees sabiendo que es solo ficción. Mientras tanto, su vida mejoraba. Después de muchas deliberaciones, decidió vender la casa. Demasiados recuerdos pesados asociados a este lugar. La familia Collins había oído hablar de ella y se ofreció a comprarla. Ahora que habían recuperado parte de su dinero gracias a la detención de Ray, podían permitirse un nuevo trato. Maya había accedido, incluso rebajando un poco el precio para compensarles por el daño moral de toda la experiencia. La casa pasó a manos de personas que realmente querían vivir allí y criar hijos. Y ella se mudó a un acogedor piso más cerca del centro de la ciudad, pequeño pero elegante, con ventanas panorámicas y vistas al parque de la ciudad. El trabajo en la editorial también ha cambiado a mejor. Hace 3 meses, Maya había sido ascendida a redactora jefe. Su predecesor se jubilaba y la había recomendado personalmente para el puesto. Ahora estaba a cargo de todo un equipo de editores y correctores. Determinaba la política editorial, decidía qué manuscritos aceptar y cuáles rechazar. Eco floreció bajo su dirección. Una nueva serie de libros de autores jóvenes que presentó en la Feria de Boston hace 6 meses fue un gran éxito. Una de las novelas había ganado un prestigioso premio literario, lo que mejoró enormemente la reputación de la editorial. Ahora Maya estaba sentada en el parque, disfrutando de una rara tarde libre. En una hora tenía que asistir a la presentación de una nueva novela de su autor de más éxito, Alistair King, cuyas novelas de suspense psicológico habían enamorado a lectores de todo el país. Cerró el libro y se levantó del banco. Era hora de ir a casa a cambiarse para el acto. La presentación iba a tener lugar en una gran librería del centro de la ciudad, y se esperaban muchos invitados, lectores, periodistas, colegas de otras editoriales. En casa, Maya pasó mucho tiempo eligiendo un atuendo y finalmente se decidió por un elegante vestido negro con pendientes de esmeraldas, un regalo de inauguración de la señora Phelps. La anciana vecina se había convertido casi en su familia en los meses que Maya llevaba viviendo en su casa. La librería Pages estaba abarrotada cuando llegó Maya. La gente se agolpaba entre las estanterías, sosteniendo ejemplares de la nueva novela de King y esperando una sesión de autógrafos. Maya atravesó la entrada de servicio, saludó al personal y tomó asiento en el pequeño escenario donde el autor, un hombre alto de mirada penetrante y ojos atentos, ya estaba sentado. Gran afluencia de público, comentó King mirando a la multitud. Su campaña publicitaria ha funcionado bien, señorita Sterling. Maya, por favor, sonrió ella. Y no es la publicidad, es la calidad del libro. Esta vez te has superado, Alistair. La presentación fue excelente. King leyó fragmentos de la novela, respondió a las preguntas de los lectores. Habló del proceso de creación del libro. Maya habló del trabajo de la editorial con el autor, de cómo el manuscrito se convierte en un libro terminado, de los planes para el futuro. Tras la parte oficial, comenzó la sesión de autógrafos. Maya se hizo a un lado, observando cómo King interactuaba con los lectores. Un hombre con una copa de champán se detuvo junto a ella. Impresionante evento. Maya se dio la vuelta. El hombre era alto, con unos atentos ojos grises y un ligero canas en las sienes.
En la mano sostenía la nueva novela de King. ¿Es usted fan de su obra?, le preguntó. Más bien por interés profesional, respondió el hombre. Soy arquitecto, especializado en la restauración de edificios históricos. La nueva novela de King está ambientada en una antigua mansión, y tenía curiosidad por saber con qué precisión describe los detalles arquitectónicos. ¿Y con qué precisión? Sorprendentemente, sí, sonríe. Se nota que el autor ha investigado mucho, o contó con un buen asesor. Ambas cosas, asintió Maya. Alistair es muy meticuloso con los detalles, y en la editorial intentamos asegurarnos de que tenga acceso a los mejores expertos. ¿Trabaja en el mundo editorial? Soy redactora jefe del Eco, le tendió la mano. Maya Sterling. Owen Harding, se presentó el hombre, estrechándole la mano. Encantado de conocerle. Se pusieron a hablar. Owen habló de sus proyectos. Estaba restaurando un barrio histórico del centro de Quincy, restaurando viejos edificios del siglo XIX. Maya compartió anécdotas de su vida editorial. El tiempo pasó volando. ¿Sabes?, dijo Owen después de una historia más. Hacía mucho tiempo que no conocía a una persona con la que fuera tan fácil e interesante hablar. Maya sintió que se le subía el color a las mejillas. Era extraño. Hacía tiempo que no se sentía tan avergonzada. Lo mismo digo, respondió con sinceridad. Quizá podríamos continuar esta conversación durante la cena, sugirió Owen. Cerca hay un restaurante italiano estupendo. Maya dudó un momento. Después de Ray, había sido cautelosa con los hombres. Pero Owen parecía sincero y se sentía muy cómoda en su compañía. Será un placer, respondió finalmente. Bella Italia estaba a 2 manzanas de la librería. Era un lugar acogedor con luces tenues, música suave y comida excelente. Pidieron pasta y una botella de vino blanco, continuando la conversación iniciada en la presentación. Mencionaste que te habías mudado recientemente a un piso nuevo, dijo Owen con indiferencia. ¿Te gusta el barrio? Mucho, asintió Maya. Sobre todo el parque de enfrente, y está cerca del trabajo. No habló de los motivos de la mudanza, del escándalo con Ray y de la venta de la casa. Aquella historia ya formaba parte del pasado, que no quería recordar en una velada tan agradable. ¿Dónde está tu casa?, preguntó cambiando el rumbo de la conversación. En Riverside, respondió Owen. Es una casa antigua que me dejaron mis padres. La reconstruí casi por completo, dejando solo la fachada y algunas paredes interiores. Es una deformación profesional. No puedo vivir en un sitio sin remodelarlo a mi gusto. Maya sonrió. Entiendo. Tengo la misma actitud con los textos. No puedo leer un libro o un manuscrito sin anotar mentalmente lo que cambiaría o mejoraría. Una visión profesional del mundo, asintió Owen. Eso está muy bien, así que te encanta tu trabajo. Mucho, admitió Maya. ¿Tú amas el tuyo? Son and bottom. No me imagino en ninguna otra profesión, levantó la copa. ¿Por tu trabajo favorito? Por mi trabajo favorito, apoyó ella el brindis. La velada pasó volando. Hablaron de libros, arquitectura, viajes, películas favoritas. Hacía tiempo que Maya no se sentía tan libre y a gusto con un hombre. Cuando llegó la hora de despedirse, Owen se ofreció a acompañarla a casa. Caminaron por las calles nocturnas de Quincy, disfrutando del aire fresco del otoño y continuando su conversación. «¿Sabes?», dijo Owen mientras se acercaban a su casa. «Estoy trabajando en un libro sobre arquitectura histórica de Nueva Inglaterra. No es nada del otro mundo, solo una colección de ensayos con fotografías. Pero me falta el ojo de un editor. Quizá le gustaría echarle un vistazo». «Me encantaría», respondió Maya. «Parece interesante. Entonces, ¿podríamos vernos este fin de semana? Podría enseñarte el manuscrito y algunos de los edificios históricos sobre los que estoy escribiendo. Una pequeña visita». Maya dudó un momento, luego sonrió. «Creo que sería maravilloso». Intercambiaron números de teléfono. Owen hizo una leve reverencia y se despidió. Maya lo vio marcharse y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligera y esperanzada. Mientras caminaba hacia su piso, pensó en lo extraña que era la vida. Hacía 6 meses que su mundo se había derrumbado al descubrir la traición de su marido. Entonces, le pareció que la felicidad y la confianza habían desaparecido de su vida para siempre. Pero el tiempo pasó y las heridas cicatrizaron. Construyó una nueva vida, sin Ray, sin el hogar que una vez había sido su orgullo y su refugio. Una nueva vida con un trabajo interesante, un piso acogedor,
amigos leales y quizá una nueva relación, cuidadosa, sin prisas, basada en el respeto mutuo y los intereses comunes. En su piso, Maya se acercó a la ventana y contempló la ciudad de noche. Las luces de Quincy centelleaban en la oscuridad, reflejándose en el río. En algún lugar de allí, en una pequeña ciudad de New Hampshire, Ray empezaba su nueva vida, una vida de limitaciones y obligaciones. Y aquí, en esta ciudad que nunca pensó abandonar, Maya Sterling también empezaba de nuevo. No sabía qué le depararía el futuro. ¿Se convertiría Owen Harding en una parte importante de su vida o seguiría siendo solo un agradable conocido? ¿Podría olvidar por completo el dolor de la traición y aprender a confiar de nuevo? Pero de lo que estaba segura era de que la vida continuaba y de que le aguardaban muchos más momentos hermosos. Maya se apartó de la ventana y encendió la lámpara del escritorio. Sobre la mesa estaba el manuscrito de un nuevo autor que pensaba revisar antes de irse a la cama. La obra que amaba la estaba esperando. También un nuevo día lleno de posibilidades. Al otro lado de la ventana, las hojas de otoño caían, arremolinándose a la luz de las farolas. La naturaleza se deshacía de lo viejo y se preparaba para la renovación. Y Maya se sentía preparada para hacer lo mismo, dejar atrás el pasado y abrirse al futuro, fuera cual fuera.